Hoy nuestra entrega es precisamente histórica porque vamos a hablar de un personaje que data de más de 60 años. Hoy en Pancho Pantalla, el Tigrito de Venevisión. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. La gente se pregunta por qué Tigrito y por qué esa es la imagen, el emblema del Canal 4 de Venevisión. Vamos a remitirnos, vamos a retrogradar a lo que fue el Canal 4 antes de llegar a ser Venevisión. En 1952, el Canal 4, la señal que salía por ese número de nuestras pantallas, era Televisa, que fue el segundo canal en salir al aire después de la televisora nacional, que fue la primera en noviembre del 52. Televisa sale por allí en marzo, en abril del 53, y luego fue que vino Radio Caracas Televisión en septiembre de ese mismo año 53. Televisa, por razones económicas, tuvo que vender sus activos, y estos activos fueron adquiridos por un pujante empresario de la actualidad, el señor Diego Cisneros, que convierte a Televisa en lo que hoy conocemos como Venevisión. Y el 1 de marzo de 1961 sale al aire. Pero el Tigrito de Venevisión no salió al aire ese mismo día. El Tigrito de Venevisión vino mucho después. Si ustedes revisan lo que fueron por mucho tiempo las publicaciones de Venevisión, en Venevisión no se conocía el Tigrito, sino mucho después, por lo menos un año y medio después. El logo de Venevisión eran dos B unidas, Venevisión, en un logo un tanto experimental, que competía un poco con lo que era el logo de Radio Caracas Televisión, que era una pantalla y la figura o el escudo de la ciudad de Caracas, y en ella iba incluido el león, pero el león tampoco era animado, no era una figura emblemática. Sin embargo, en Venevisión pensaron en un momento dado, los estrategas de imagen, que para contraparte del león de Caracas, recuerden ustedes que el león de Caracas también estaba asociado a lo que era el nombre de la ciudad capital, Santiago de León de los Caballeros de Caracas. Este es el nombre completo de la ciudad de Caracas, la capital, y el león, por supuesto, está asociado a ese nombre. En Venevisión buscaron una figura que compitiera con la fiereza del león, una figura un tanto subliminal, y pensaron que el Tigrito podía ser una buena imagen. Es así como llega el Tigrito de Venevisión, una imagen inicialmente fija pero que hablaba. Después le dieron un poco de animación, y entre lo que decía el Tigrito de Venevisión, decía una frase que por mucho tiempo se mantuvo en pantalla. El Tigrito de Venevisión decía: es bueno, vale, porque iba incluido en las promociones, y cuando en el canal hacían la promoción de algún programa, bien sea uno de esos que podemos recordar de la época, Ritmo y Juventud, Casos y Cosas de Casa, en fin, alguno de esos grandes programas, La Quinta de Simón, de los programas que marcaron el inicio de Venevisión como pantalla, el Tigrito aparecía después de la promoción y le decía a los televidentes: es bueno, vale. Posteriormente y unos años después, el Tigrito comienza a evolucionar. Se le da una imagen más parecida a ese tigre de las azucaritas de Kellogg's, una imagen un poco más asociada a lo infantil o a lo que eran los dibujos animados de Hanna-Barbera de la época. Y entonces el Tigrito de Venevisión comienza a parecerse en su evolución a ese tigre de las azucaritas, al tigre Tony. Era el Tigrito de Venevisión. El Tigrito de Venevisión entonces comienza a llegar de una manera directa a ese público infantil que a posteriori sería el gran público de Venevisión muchos años después.
Hay que recordar siempre que, publicitariamente hablando, en términos de mercadeo, lo que tiene que ver con las imágenes, tú las comienzas a fomentar en ese público pequeño, que es el público que te va a recordar. Es lo que llaman el recall. Por supuesto, el Tigrito de Venevisión es recordado por todos los que cuando niños lo vimos y que crecimos viendo esa evolución del Tigrito de Venevisión. El Tigre de Venevisión luego comenzó a formar parte activa, ya no como dibujo animado, sino como figura en muchos de los comerciales, y allí entonces llegamos a una parte en la que el Tigre de Venevisión era el personaje principal. Y estamos hablando de las famosísimas cuñas navideñas, los comerciales, las piezas navideñas de Venevisión. Ya en Radio Caracas Televisión habían comenzado a animar el león, pero el león no tenía las características animadas de dibujo infantil que tenía el Tigrito de Venevisión. Era una figura mucho más recia, una figura más aguerrida. El Tigrito de Venevisión tenía otra misión, por así decirlo, y era algo más asociado a esa imagen que les decíamos infantilmente hablando al principio se manejó. Y entonces en las cuñas navideñas allí estaba el Tigrito de Venevisión. Inicialmente, por supuesto, formaba parte entre los invitados de la cuña, pero posteriormente fue incluso el mismo Joaquín Riviera el que se vestía con el traje del Tigrito de Venevisión y formaba parte de todas estas piezas publicitarias tan importantes y tan recordadas de nuestra gran televisión venezolana. Con el pasar del tiempo y ya en la década de los 90 y hacia los 2000, el Tigre fue digitalizado, y uno de los creativos en cuanto a promociones y mercadeo se refiere, que había en Venevisión en aquella época, el recordado Antonio Adolfo Aray, digitalizó el Tigre de Venevisión y lo convirtió en una figura mucho más activa desde el punto de vista de la imagen. Ya no era el tigrito animado parecido al Tigre Tony, era un tigre que saltaba entre el fuego y atacaba precisamente por lo que tenía que ver con la programación, que era una programación de impacto, era una programación en la cual la gente se sentía verdaderamente activa, como el Tigre de Venevisión en esa época. Esa es la historia del Tigrito de Venevisión. Es muy probable que en relanzamientos futuros de la imagen de Venevisión el Tigrito regrese, porque ese tipo de imágenes siempre son favorables desde el punto de vista de hacer el público televidente. Así que no se extrañen que muy pronto vuelva el Tigrito de Venevisión e inclusive pueda decirnos en un momento dado que cualquiera de los programas de Venevisión, tal como lo profería el Tigrito de aquellos años, es bueno, vale. El Tigrito de Venevisión fue lo que yo vi en TV.